Estamos presentando en esta ocasión, en esta pieza audiovisual, una diapositiva donde vamos a hablar de unos puntos importantes, fundamentales para las personas que van a atender a una persona con discapacidad visual, sea persona con baja visión o con ceguera total. Vamos a escuchar la descripción breve de esta diapositiva y vamos a iniciar con el primer punto para profundizar un poco y que usted en este video breve pueda obtener habilidades y pueda obtener diferentes estrategias y la profundización que requiere. En este caso les habla Edwin Valdés, ingeniero de sistemas, tiflólogo y creador de este proyecto Tifloeduca. Espero te sea útil y vamos a dar inicio con la descripción. En la diapositiva está como título Enseñanza de la orientación y la movilidad. En el centro de la diapositiva está un círculo y en el medio de ese círculo está una persona con discapacidad visual, tiene gafas oscuras y tiene un bastón. En el sentido de las agujas del reloj se van presentando unos puntos, unos subtítulos. El primero, que está a las 12, conciencia espacial. En conciencia espacial podemos hablar de qué tan consciente es una persona ciega al tener contacto con el entorno, qué tan consciente es, qué tan lejos está una pared, qué tan lejos está quizás la casa que tengo a un costado, o los objetos, qué tan cerca o qué tan lejos están. Imaginemos que a una persona ciega le vas a entregar un jugo en una mesa y se lo pones allí y le dices está a las 12. Pero decirle está a las 12 es una buena indicación, pero qué tan cerca o qué tan lejos está de su cuerpo, o cuando la persona estire su mano, que puede causar un accidente, derramar el jugo o realmente puede sujetar el vaso y está a la altura o a la distancia adecuada. Esa conciencia espacial es importantísima porque nos va a evitar golpes a las personas ciegas. Yo como persona ciega he recibido ciertos tropezones o me he golpeado por no ser consciente de qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Se me presenta mucho cuando voy a saludar a alguien. Soy de las personas que no estira su brazo en su totalidad porque puedo golpear a alguien en la cara o quizás generarle un tropiezo en el cuerpo a la persona. Prefiero estirarla hasta un tiempo, a un espacio prudente donde pueda manejar mi espacio del cual sí soy consciente. Debemos estimular eso y trabajar esa parte, como decía una compañera de Chile con la que compartimos hace poco de manera virtual y hablábamos de el respeto del espacio, el espacio personal. Entonces es importante la conciencia en cuanto al espacio. Sigamos con el otro punto. El siguiente punto está a las 2 y es el uso del bastón. El uso del bastón, como hemos hablado en otros espacios, en otros videos o como hemos visto en los videos de aquí del canal, es importante mencionar que el bastón es una pieza fundamental para la persona ciega. Existen 3 bastones que son los más conocidos: el verde para las personas con baja visión, el blanco con rojo para las personas sordociegas y el bastón blanco para la persona que es totalmente ciega. En algunos países de Latinoamérica y no sé si en otros países, pero con los que he podido tener contacto, en la mayoría no se respeta los colores porque normalmente son dotaciones que dan a través del gobierno o de algunas entidades y llegan las dotaciones con bastones blancos con rojo. No tenemos una definición por qué pasa así, pero no se tiene mucho en cuenta a pesar de que esta convención de los colores se conoce. Es importante que es un bastón de rastreo y que cuenta con un cuerpo, una punta o puntera, como lo conocen en algunos países, y un mango, que es donde sujetamos el bastón. Es importante saber que cuando vamos a guiar a una persona no debe ser del bastón. Si vamos a guiar a la persona ciega, le preguntamos y dejamos que se sujete la persona con discapacidad del brazo, sea en la altura del codo, o la persona se pueda sujetar del guía, del hombro, pero no debemos, cuando somos guía, no debemos sujetar el bastón porque
desubicamos a la persona ciega y estamos impidiendo que siga percibiendo o observando el piso con este instrumento, que en este caso es el bastón. El siguiente punto está a las 3 y dice orientación cardinal. Esta orientación en algunos países normalmente esto es común, pero para las personas ciegas debe ser indispensable conocer que tengo al norte, que tengo al sur, que tengo al este o al oeste, para poder tener una ubicación más precisa del lugar donde me estoy desplazando. Esto se utiliza sobre todo cuando estamos en ciudades donde yo necesito saber hacia qué lado de la ciudad queda la zona de las clínicas, los hospitales, la zona industrial de la ciudad donde vivo. Ese tipo de cosas es necesario. Eso es parte de la orientación. Cuando hablamos de orientación y movilidad, hablamos de dos conceptos, pero van unificados. Orientación es el hecho de yo poder saber hacia dónde voy. Hace poco hablábamos con una señora y ella decía, es que mi esposo quedó ciego hace poco, pero él se conoce la ciudad. Y le decíamos, ¿y él se desplaza solo? Y ella me dice, no, no se desplaza solo. Entonces, esa orientación no puede estar aislada, no puede estar divorciada de la movilidad, porque la persona necesita conocer el uso del bastón para poder desplazarse. Entonces va de la mano la orientación con la movilidad y por eso hablábamos hace un momento del bastón. Quiere decir que todo esto que estamos hablando en este video forma parte de una misma, de un mismo concepto que a su vez está formado por dos. Pero eso es la orientación cardinal, la que nos va a permitir saber hacia dónde debemos dirigirnos. A las 4 más o menos está descripción verbal del entorno. Esta descripción a veces las personas que nos ayudan en un espacio físico o en un espacio abierto también se puede presentan una descripción extremadamente detallada que a veces se pierde la información base con la que debemos interactuar. Si voy a describir un partido de fútbol y ocurrió alguna escena dentro de la cancha, debo omitir que había mucha gente en las tribunas, los colores que habían, ese tipo de cosas. Una descripción debe ir apuntada a la necesidad o al objetivo del cual forma parte la persona con discapacidad visual. Es decir, si estoy en una conferencia y necesito describir algo a la persona, debe ser algo coherente, como dónde está el conferencista, cómo están ubicadas las sillas, cuál es el frente donde está el conferencista, quizás si hay una pantalla donde las personas dirigen la vista. Hay que hacer saber este tipo de cosas para que la persona pueda interactuar con el entorno y pueda quizás hasta señalar donde hay ciertos elementos que pueden formar parte de una socialización en algún break. Entonces, esa descripción debe estar acompañada de saber cuál es el objetivo del entorno, del evento donde se encuentre, la necesidad que tenga la persona. Si la persona está inclinada al arte, pues debemos describirle quizás los cuadros o pinturas que estén en el entorno. Si la persona quizás va más orientada al área tecnológica, mencionar que hay unos drones o que hay elementos como cámaras o algunos otros dispositivos que están siendo usados en el salón. Eso es necesario, tener cuidado de no exagerar la descripción y tampoco de omitir elementos que sean fundamentales para desarrollar alguna actividad. A las 6 está técnica de reconocimiento de puntos de referencia. Esos puntos de referencia a los cuales nos referimos hoy son temporales o permanentes. Esos puntos de referencia puede ser un banco, donde yo diga, es que el banco del país, el Banco de la República, me queda en esa esquina. El parque principal de la ciudad me queda 2 cuadras a la derecha. Son puntos de referencia que debo tener en cuenta y que no se van a mover de un día para otro, porque son infraestructuras, son lugares que están allí establecidos hace mucho tiempo y que sabemos que su modificación pues no es de un momento a otro. Esos serían los puntos de referencia permanentes, pero hay unos que son temporales, quizás como el señor de la carpa que vende golosinas, que vende algunos alimentos,
a la hora del mediodía, cerca de una escuela. Eso me va a permitir a mí orientarme, pero yo sé que esa carpa o ese vendedor que se pone afuera de la escuela de lunes a viernes, yo sé que el sábado y el domingo no está. Entonces eso pasa a ser un punto de referencia temporal. No está siempre y quizás hasta el día que esté lloviendo tampoco va a ser presencia allí. Debemos establecer esos puntos, pero también tener esa claridad que en algunos momentos no lo vamos a conseguir o que los otros puntos pueden tener tráfico de personas, como un banco o un hospital, pero cuando pasen días diferentes, quizás como un día feriado o un día domingo, no va a tener ese mismo afluencia de personas allí. Entonces, tener en cuenta eso, buscar texturas, buscar puntos clave que puedan ser perceptibles, sea a nivel de sonido o a nivel de tacto, para poder percibirlos con el bastón. A las 7 está entrenamiento en rutas específicas. Estos entrenamientos debemos darlo en un entorno donde la persona se desplace de manera recurrente, algo que sea cotidiano, de la casa al trabajo, de la casa al colegio, para que la persona pueda practicar. Esas rutas deben ser rutas que la persona tenga ya actividades establecidas, quizás una zona donde va a hacer ejercicio, donde la persona quizás tiene un familiar el cual visita de manera periódica. Esto va a ayudar a que la persona pueda repasar cómo es el uso del bastón, cómo es la orientación y la movilidad hacia esa zona, y de esa manera pueda afianzar lo que le hemos dado en cada una de las clases de orientación y movilidad. Es importante trabajarlo en un entorno conocido o que la persona frecuenta, porque si lo hacemos en un entorno aislado, vamos a mostrarle obstáculos o rutas que le sean de beneficio, entre comillas, pero como la persona no frecuenta esos espacios, no va a poder aplicar ni las estrategias ni el mapa que se acaba de grabar lo va a poder aplicar en esta zona que realmente sí le corresponde. Vamos con el siguiente punto. A las 8, habilidades de cruce seguro. Estas habilidades de cruce seguro van establecidas con estrategias como, por ejemplo, cuando llegue a una esquina, debe la persona doblar un poco, buscar unos 12 o 15 pasos alejado de la esquina para poder atravesar al frente. Normalmente cuando damos esos 12 o 15 pasos, quedamos frente al rayado y eso nos va a permitir tener un cruce seguro conforme a que podamos pasar al frente de la vereda o el andén, como le llamen en tu país, o la banqueta, para poder pasar y no correr peligro de desviarnos a derecha o izquierda en un espacio donde corramos peligro. Eso es importantísimo y hay otras habilidades que podemos investigar, pero también está la postura del bastón antes de atravesar la calle, y si se cuenta con un semáforo sonoro, también tener cuándo es la indicación del semáforo para poder atravesar. A las 9, entrenamiento en transporte público. Ese entrenamiento es fundamental para aquellas personas que frecuentan. Si la persona frecuenta en taxis, pues se haría de esa manera, saber cómo subirse al taxi, cómo solicitar ese transporte. Pero si es un transporte de un autobús, transporte masivo de las ciudades, debemos hacer el correspondiente entrenamiento, como cuál es el ancho de la puerta, cuál es la ruta que se frecuenta, de dónde debe sujetarse cuando suba con el bastón, va a guiarse para percibir los escalones del autobús, y dónde debe estar comúnmente el tubo de la barra superior donde uno se sujeta para no caerse en caso de que el autobús de pronto no tenga asientos disponibles, o al menos saber dónde están los asientos de color azul que normalmente están implementados en estos autobuses de transporte masivo. A las 10, planificación de rutas alternativas. Es importantísimo tener en cuenta, mencionarle a la persona con discapacidad visual cuáles son esas rutas alternativas. Si están construyendo, están remodelando, están haciendo un ajuste en la carretera y se cierra esa carretera, le están quitando el mapa que tiene la persona con discapacidad visual, y cuando nos ocurre esto podemos quedar perdidos porque no sabemos hacia dónde se dirige el autobús. Normalmente debemos
socializar, preguntar, tener la habilidad y decirle al chofer o a la persona que esté cerca qué ocurre. Pero sí es necesario decirle, mira, si no se da por este lado, seguramente el autobús en un futuro que ocurra algo va a poder desviarse y estamos justo en esta esquina donde queda X cosa. Pero lo importante es mostrarle rutas alternativas para que la persona pueda tener 2 o 3 rutas que lo lleven a un mismo punto y no crea que para llegar de un punto A a un punto B siempre tiene que ser esa misma línea. Y por último, a las 11, promoción de la confianza y la autoestima. Este punto, aunque está de último, esto debe darse desde el inicio. Debe ser algo que debes tener con la persona, generarle confianza. Si lo que estás haciendo es guiar a una persona ciega, lo primero que debes perder es el miedo. Cuando tienes desconfianza, incertidumbre, temor, porque piensas que vas a hacer caer a la persona con discapacidad visual, seguramente vas a hacerlo. Vas a hacer caer a la persona si tu temor está allí. La intención, sabemos que no basta para guiar a una persona, pero sí es el primer paso. Tener la intención y preguntarle si tiene o no la necesidad. Generar confianza va a generar una mejor marcha a la hora de desplazarnos con la persona ciega. En algunos casos se establecen códigos, como quizás decirle sube y ya saber la persona que va a subir a un escalón. Si de pronto le dices pasar el muro, puede ser un escalón, pero que a su vez tiene que subirlo y bajarlo de manera inmediata porque no es un escalón que lo va a llevar a otro nivel, sino que es una barra de concreto que debe atravesar o debe pasar con su pie para poder continuar la marcha. Esos códigos se establecen de manera personal. Darlos en este video sería un accidente o un error pretender establecer los códigos que quizás yo como persona ciega, Edwin Valdés, manejo y no para todas las personas se maneja de la misma forma. La confianza es diferente, el lenguaje es diferente. Entonces, si nos estás viendo fuera de Colombia, lo más seguro es que tengas formas distintas, así como en Chile se le llama banqueta, así como en Colombia andenes, en Venezuela aceras y creo que en Argentina le llamaban banquetas si no estoy mal. Entonces vamos a dar cierre a este video, espero te haya gustado, espero contribuya con la clase de orientación y movilidad que se está dando y vamos a continuar con este proceso en el canal, espero te haya gustado, nos vemos en la próxima.